Segunda carta de San Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar presentes del cuerpo y ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un versículo más, volviendo atrás a la carta de San Pablo a los Romanos, pero teniendo este capítulo de 2 Corintios 5 presente. Romanos capítulo 14, dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, espero que el Señor pueda decirnos algo en esta mañana por esta frase, tribunal de Cristo. Estos pasajes, tanto de Romanos como de 2 Corintios, nos están hablando acerca del tribunal de Cristo, que es muchas veces confundido por muchos con el juicio de los incrédulos en el gran trono blanco. Cuando se lee todos hemos de comparecer, hombre, mira, es que la carta a los hebreos dice que está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Así que todos hemos de pasar, y no digamos en la doctrina católica, pues se habla de un juicio al final, donde todos aquí apareceremos, los millones y millones de seres humanos, y los buenos, el Señor los pondrá a su derecha, los malos los pondrá a su izquierda, y ese es el concepto de muchos en España, y me imagino que en América Latina también. Sí, efectivamente, sí, muchos lo confunden, como digo, con el juicio del gran trono blanco, donde allí las obras de cada cristiano pues serán pesadas en la balanza del Señor y cada uno recibirá de acuerdo a ellas recompensa o pérdida. Pero hermanas y hermanos y amigos, la Biblia no nos habla de un solo y único juicio. La Biblia nos habla de varios juicios. Nos está enseñando que aunque algunas teologías, como he dicho, la Iglesia Católica, como algunas evangélicas también, algunas teologías evangélicas nos hablan de un solo juicio, pero las Escrituras nos hablan de varios juicios y en diferentes momentos. Y entre todos ellos tenemos aquel de especial importancia para la Iglesia de Jesucristo, cuando hemos leído todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es el juicio que será efectuado para la Iglesia. Ahora, hay diferencias que ahora explicaremos. Y compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados de acuerdo al servicio que cada creyente ha realizado para Cristo en esta vida desde que se convirtió a Él. El tribunal de Cristo, hermanas y hermanos y amigos, no determina nuestra salvación. No es para determinar si somos salvos o no. Ese asunto quedó resuelto por el sacrificio de Cristo a nuestro favor, y como en esta mañana se ha citado Romanos 8:1,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la Iglesia, aunque comparecerá ante el tribunal de Cristo, no es para determinar si somos salvos o somos condenados. No, no se trata de esto, sino del servicio que en esta vida, después de nuestra conversión, hemos hecho para Cristo o hemos dejado de hacer. El tribunal de Cristo se refiere a un tiempo futuro cuando los creyentes darán cuenta de sí mismos a Cristo. Y según este pasaje, tanto Romanos como Segunda de Corintios, nuestras obras posteriores a la salvación de Cristo son de dos clases diferentes, buenas y malas. Nuestras obras son buenas y malas. Y el fuego del escrutinio de Dios va a revelar la calidad de nuestra obra, de lo que hemos hecho en esta vida después que hemos dado testimonio de aceptar a Jesús, hemos sido bautizados, hemos permanecido en la iglesia, pero ¿cómo ha sido mi vida? ¿Ha dado fruto para la gloria de Dios? Los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, después de ser arrebatados o trasladados al cielo, el primer acontecimiento será el arrebatamiento de la iglesia. Y después que la iglesia haya sido arrebatada a los cielos, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Por favor, ¿se puede poner una diapositiva? Más o menos, esto es lo que va a acontecer. Cada uno, no en conjunto, sino uno por uno, estaremos todos en el cielo, sí, pero cada uno, uno por uno, tenemos que rendir cuentas al Señor. Y allí no, ay, señores, que se me había olvidado. No, allí no se te va a olvidar, porque está allí en la misma presencia del Señor y ante tus ojos. Vamos a ver lo que tú has olvidado aquí. Allí va a aparecer. Y hemos de rendir cuentas al Señor. Y después de este juicio del tribunal de Cristo, serán las bodas del Cordero. Otro detalle a tener en cuenta es ¿por qué el apóstol Pablo emplea la palabra aquí tribunal y no trono? Que es lo que será precisamente no hace mucho. Recuerdan que hablé del juicio de las naciones cuando el Señor Jesús vendrá y se sentará en el trono de David en Jerusalén y ante él van a comparecer todos los que han sobrevivido de esa batalla de Armagedón. Y el Señor va a poner unos a su derecha y otros a su izquierda. Eso sí es un trono. O después del milenio, el resto de los que no han resucitado desde Caín, el primer asesino de la historia, hasta el último que muera por rebelde al Señor en esos días, va a resucitar y comparecerá ante el gran trono blanco. Ahí sí, tanto Jesús en su primera venida cuando establecerá el reino, como después del reino, el milenio en la tierra, los dos se habla de trono. Pero aquí el apóstol Pablo, el tribunal, la palabra griega es bema. Todos compareceremos ante el bema, que significa lugar elevado, a donde se sube con escalones, como esto, subir unos escalones, y aquí es como si esto fuera ahora mismo el bema, donde se sienta el juez. Es una plataforma, para entenderlo mejor, una tribuna usada como asiento oficial del juez. Eso es lo que es la palabra bema. Un lugar en donde se sentaba el juez de la arena y desde donde recompensaba a los jugadores en los llamados Juegos Olímpicos, tanto en Roma como en Grecia. En la actual ciudad de Corinto, que un servidor y alguien de aquí, de esta iglesia también, hemos estado en Corinto, hemos visto esta piedra que existe todavía, que la enseñan, se llama bema. Allí está grabado en griego las palabras bema. ¿Qué pasaba? Pues como digo, en la actual ciudad de Corinto se pueden ver las ruinas de ese lugar
en el que los jueces de la ciudad recibían a los ciudadanos y les juzgaban, aunque no en asuntos de vida o muerte. No se trataba de asuntos de vida o muerte. Y como digo, recuerdo de nuestra visita a Grecia con otros hermanos en la fe, de esta iglesia y de otras, que fuimos un grupo de 30, estuvimos en Grecia, en Atenas, estuvimos en Corinto, estuvimos en Israel. Pues pasando por las ruinas de Corinto, hay una piedra, como digo, que te enseñan con el nombre de Bema, y que se refiere al lugar donde el procónsul Galión allí se sentaba para emitir los juicios y donde le llevaron los judíos al apóstol Pablo acusándole de honrar a Dios contra la ley. Y Galión, al ver que se trataba de cuestiones de la ley de los judíos, lo que estoy leyendo es de Hechos 18, al ver que se trataba de la ley de los judíos, los echó del tribunal. Le dijo, marcharos, no tengo nada que ver con lo que me estáis diciendo. Este Galión era hermano de Séneca. Este Galión era español y Séneca era español. Séneca era secretario del emperador malvado Nerón. Así que España tiene que ver algo también con el Imperio de Roma. Pues este Galión expulsó a los judíos diciéndoles, no tengo nada que ver con lo que me estáis acusando acerca de este hombre llamado Pablo. Pero en Atenas, estoy hablando de Corinto, en Atenas, en la arena donde se celebraban los juegos griegos, contenía una plataforma, una tarima elevada, digámoslo así, sobre la cual se sentaba el juez de la arena, que así se llamaba, y desde allí recompensaba a todos los ganadores. En las carreras, esta mañana cuando venía yo para acá y salía del metro había una maratón, aquí venían corriendo por la calle de la Oca, subiendo para arriba hacia el hospital, hacia la boca de Carabanchel, una maratón. Desde allí recompensaba, como digo, a los ganadores. Y esta plataforma elevada llevaba el nombre de Bema, que se traduce por tribunal, como lo tenemos aquí. Nunca se enseñaba en el sentido judicial. Era simplemente para aquellos que habían ganado una corona o habían perdido porque habían llegado de los últimos o no se habían portado bien en la carrera. Dice el doctor Pentecost lo siguiente, refiriéndose a esta palabra bema o tribunal. Y es que dice lo siguiente, esta palabra bema está asociada con la idea de prominencia y dignidad, autoridad, honor y recompensa en vez de las ideas de justicia y juicio. O sea, no tiene nada que ver con la justicia y juicio. Y es por esto que el apóstol Pablo emplea la palabra bema para referirse al lugar donde se llevará a cabo este evento de la iglesia y no trono, que tiene que ver más bien con justicia y juicio. El trono sí que tiene que ver con la justicia y el juicio. Porque el creyente ya ha sido librado perfectamente de todo juicio. Repitiendo otra vez lo que dice Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, hermanas y hermanos y amigos. No dice, este versículo a mí me despertó en los primeros días que yo empezaba a leer la Biblia. No dice para los que están en la iglesia católica. No dice para los que vienen a una iglesia evangélica y se reúnen para escuchar. No dice para los que están en la iglesia ortodoxa, pentecostal o carismática o etcétera, etcétera. Para los que están en Cristo Jesús. De esa señora que yo he hablado hace un rato que entró porque necesitaba acudir al servicio, se la invitó para que se quedara al culto, pero no podía, según ella. Preguntó si esta iglesia, ¿qué era? ¿Cómo nos definíamos? ¿Qué religión era esta? Que si éramos testigos de Jehová. ¿Qué religión? Y yo le dije, señora, somos de Jesús. Aquí se predica Jesús, se predica Jesucristo.
no somos de ninguna religión, predicamos a Jesús, pertenecemos a Él y es a quien alabamos, a quien predicamos. Somos de Jesús. Esta iglesia solo habla de Jesús. Por lo tanto, no se trata de un juicio sobre los pecados del cristiano, porque estos han sido ya juzgados y castigados y borrados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y este tribunal, este bema de Cristo, tiene que ver con la recepción, recompensa o pérdida que el Señor hará con cada uno de nosotros. Hermanas y hermanos, estamos viviendo de una manera muy fría. Y para mí no cabe la menor duda de que los tiempos en que estamos viviendo, no solamente la maldad del mundo, que cada vez y cada día va a peor, y de paso yo diría que algunos de los himnos que cantamos, y el domingo pasado un hermano lo pedía, cuando todas las naciones daremos bienvenida al Señor, todas las naciones darán bienvenida al Señor. No, hermanas y hermanos, cuando el Señor venga, viene no porque las naciones estarán preparadas para darle la bienvenida. Las naciones cada día están más de espaldas a Dios y el Señor viene precisamente para juicio de las naciones. Así que vemos también algunas veces los himnos no son inspirados, como la palabra de Dios, como la Biblia. Y puede ser que el que lo ha escrito tenga que ver con la teología del pacto. Y es la teología que usan las iglesias reformadas, la iglesia anglicana de Inglaterra, las iglesias reformadas, la iglesia reformada aquí en España, bautizan a los niños, los hijos de los creyentes, porque por eso se llama la teología del pacto, y por el bautismo ese pasan a ser miembros ya de la iglesia. Pero un niño, aunque le mojen la cabeza, él no sabe lo que le están haciendo, lo que significa. Y la teología del pacto habla así. Enseñan las iglesias reformadas que, bueno, por la predicación del evangelio terminará el mundo convirtiéndose. Y por eso, cuando el evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Mateo 24. Y claro, piensan que el mundo pues, terminará convirtiéndose ya tarde o temprano y entonces el mundo ya está preparado para recibir al Señor. Hermanas y hermanos, con todo respeto, eso es una herejía, eso es falso, eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando el Señor Jesús venga, este mundo está pervertido. Las naciones no se convertirán. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Eso no es correcto, hermanas y hermanos. Deberíamos de tener cuidado cuando pedimos un himno. El propósito del bema es una exhaustiva elevación y a la vez, hermanas y hermanos, evaluación de nuestras vidas. El Señor vendrá y aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, dice el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. En el tribunal de Cristo habrá variedad de recompensas, pero identidad de salvación. Sí, todos somos salvos porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero habrá variedad, diferencia de recompensas. Resumiendo, todo esto lo diremos con las palabras de Erich Sauer, un libro que a mí me ayudó también hace años cuando salió la edición en español, una obra del alemán, fue traducido al inglés y del inglés ha sido traducido al español por varios de los hermanos, los autores que pone al principio ya están con el Señor. Dos de ellos los he conocido personalmente. Y dice Erich Sauer, un alemán, en su obra El triunfo del crucificado, dice lo siguiente. Primero, el momento será el día de Cristo. Es decir, en cuanto a este día del tribunal de Cristo donde la iglesia comparecerá, será el momento del día de Cristo, como así se llama en 1 Corintios 1:8. No el día del Señor, porque el día del Señor tiene que ver con el día de Yahvé y es día de juicio. Y Amós, uno de los profetas menores,
preguntó y le dijo al pueblo, le hizo la pregunta, ¿por qué deseáis que venga el día del Señor? Porque será día de oscuridad, día de tinieblas, no será día de luz. Segundo, dice Elisauer, el juez será Cristo en persona. Y eso lo tenemos en 2 de Timoteo 4:8, donde el apóstol Pablo está diciendo que ha peleado la buena batalla, ha ganado la carrera, ha guardado la fe. Por lo demás, está guardada, reservada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Señor? ¿Deseas que venga? Es posible que si el Señor viniera aquí en esta mañana antes de que termine este culto, antes de que termine esta reunión, algún creyente se sorprendería, Señor, ya, pero ¿por qué vienes tan pronto? Espera un momento. ¿Sabes lo que dice el apóstol Juan en la primera carta que nuestro hermano Fernando esta mañana nos ha abierto? Primera carta de San Juan. Para que no seamos avergonzados en su venida. Está hablando a creyentes el apóstol Juan en esa carta. Está hablando a creyentes, a la iglesia. Para que no seamos avergonzados en su venida. Algunos se avergonzará si el Señor viniera en esta mañana. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no le estás esperando al Señor. Porque estás viviendo tu vida. No te acuerdas del Señor. Te has olvidado de servirle. Te has olvidado de que te has convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar a su Hijo de los cielos. Esto es lo que pasaba con los creyentes de Tesalónica. Y muchos, pues hoy día, bueno, vamos al culto cuando me acuerdo y cuando tengo ganas. No, pero conmigo no cuenten, no, yo no puedo. Servir, hacer esto, hacer aquello. No, miren, yo lo siento, no puedo. Pues todo esto está registrado ante el Señor Jesús. Y por eso repito, si el Señor viniera en esta mañana, muchos íbamos a ser avergonzados en su venida. Y decirle, oh Señor, ¿por qué no vienes un poco más tarde? En tercer lugar, dice Elisauer, las personas presentes seremos todos nosotros, como hemos leído en el versículo 10 del capítulo 5 de 2 de Corintios, todos nosotros, cuando dice compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, las personas seremos todos nosotros. En cuarto lugar, cuarto punto, dice Elisauer, la severidad de la prueba se presenta como fuego. 1 de Corintios capítulo 3. El fuego va a probar lo que tú has hecho para el Señor en tu vida cristiana. Si el fuego lo quema porque lo que has estado edificando es paja, heno o hojarasca, va a ser reducido a cenizas. Y el Señor te dirá, lo siento. Sí, yo te he salvado, creíste en mí, yo te he salvado, yo he muerto por ti. Pero mira, no tengo nada que darte. Pero otros lo que hayan hecho por el Señor será el fuego, es la figura, es una figura. Han sembrado, han edificado oro, plata, piedras preciosas y eso va a resistir el fuego. Va a permanecer. Y el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, habrá coronas. En quinto lugar, dice Elisauer, la norma que determina la sentencia será la fidelidad de los santos, la fidelidad de cada uno. ¿Cómo es tu fidelidad para el Señor, hermana, hermano? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Eres un reflejo de luz ante los que te rodean, ante tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus compañeros en el estudio, en el instituto, en la universidad? Sexto punto. El resultado será recompensa o pérdida. 1 Corintios 3, versículos 14 y 15. Y por último, séptimo, la meta a la que conduce será la gloria. 1 de Pedro 5:4. Yo recomiendo que todavía existe. Los que no lo tengan, compren este libro, El triunfo del crucificado, de Elisauer, que es el autor. La Biblia afirma con claridad que la salvación del creyente en Cristo es segura. Sí, por supuesto. Pero la Biblia afirma con igualdad claridad que si uno fracasa en la vida, en vivir el camino de Dios,
el resultado será la pérdida de recompensa en el tribunal de Cristo. No habrá nada para ti, no habrá nada para ti. Si yo solo he vivido para mí, no para el Señor. La razón del por qué debemos de serle agradables al Señor aquí en la tierra es porque vamos a rendir cuentas en su presencia en el Bema, en el tribunal de Cristo, cada uno, uno por uno. Hemos de comparecer allí ante el Señor. Y a mí no me gustaría ser avergonzado cuando Jesús venga por la iglesia, como dice 1 Juan 2:28. Para que no seamos avergonzados, dice el apóstol Juan 2:28 de su primera carta. Y hermanas y hermanos, ¿por qué? Pues porque muchos van a ser avergonzados. Y como digo, es posible que yo dijera, Señor, ay, pues ¿por qué te presentas hoy mismo? Yo no te esperaba. Haber venido un poco más tarde, Señor. No, el Señor tiene su hora. Tiene su momento. Tiene su kairos. Él no tiene su cronos como nosotros, el cronómetro, como medimos el tiempo. Dios tiene su kairos, que es el tiempo de Dios. No es el tiempo nuestro. Al final de la Biblia Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Tienes en cuenta esto, amigo? Si no eres del Señor, te invitamos a que ahí mismo donde estás, le pidas perdón de tus pecados al Señor y digas, Señor Jesús, sé que has muerto por mí, perdóname, creo en ti, te acepto como mi Señor y Salvador. Y entonces podrás entender que el Señor viene con su galardón para recompensar a cada uno según haya sido tu obra, según haya sido mi obra. Resumiendo, habrá muchas sorpresas en aquel día. ¿Qué será juzgado en el tribunal de Cristo? Primero, lo que hemos hecho será juzgado. Segundo, los motivos por los que lo hemos hecho será juzgado, sea bueno o sea malo. Y el apóstol Pablo quiso que Cristo fuera honrado en su vida y en su cuerpo, y que su servicio para el Señor fuera aceptado como grato, y así poder recibir una muestra de ese reconocimiento en el tribunal de Cristo, una recompensa al final de su carrera cristiana. Su meta era llegar al blanco, dar las espaldas al viejo mundo que él había dejado atrás, su religión, su confianza en lo que él tenía, que era el mejor judío, según la ley. Pero cuando vio a Jesús en el camino de Damasco, se dio cuenta de que todo aquello era basura, lo que hasta aquí había él vivido. Y ahora él se propuso saber no otra cosa, sino a Jesucristo y predicarle a este crucificado. Para nosotros como mayordomos que somos del Señor, tendremos que rendir cuentas de la gestión, como se nos describe aquí en las parábolas de los talentos y de las vidas, que lo tenemos en Mateo 25 y Lucas 19. Los talentos, las minas que el Señor ha dado. Hay el que recibió 10, ganó otras 10. Hay el que recibió solo 5, según los dones que el Señor ha repartido, pero ganó otras 5 porque supo trabajar para el Señor. Pero hay otro que recibió 1. ¿Y qué hizo? Que en lugar de multiplicarla por otra más que hubiera ganado, la escondió. Y cuando el Señor, el dueño de la mina, vino y pidió, rendir cuentas a todos, llegó el que había recibido solo 1 y le dijo, Señor, mira, sé que eres un Señor que sacas de donde no hay, y yo lo que he hecho, pues mira, he guardado la mina tuya, aquí la tienes. Y el Señor, ¿qué le dijo? Necio, necio, necio. El Señor a todos nos ha dado un don, grande o pequeño, pero tú, hermana, hermano, tienes un don para servir al Señor, según el don que Él te ha dado. No lo escondas.
no lo dejes guardado en casa. No lo dejes guardado en un bolsillo o en la cama. Ponlo al servicio del Señor. Sirve con tu pequeño don, aunque nada más sea barrer el suelo. Toda obra y trabajo para el Señor no va a ser en vano, porque el Señor sabrá recompensarte. Toda obra que hagas para el Señor no es en vano, dice 1 Corintios 15, 58. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cuando el asunto de la mesa del Señor, pero también aquí en la segunda carta, en el capítulo 13, un poco más adelante, en el versículo 5, dice, para que seáis irreprensibles en el día de Cristo. Irreprensibles. Que el Señor no tenga que reprenderte de nada, querido hermano, querida hermana. ¿Qué vas a responder cuando tú seas uno de estos? Si has aceptado, por supuesto, si perteneces a la Iglesia de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, si yo iba a la iglesia, si yo iba los domingos al culto, si yo he hecho milagros en tu nombre. ¿Y sabes lo que va a responderles el Señor? Lo tenemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. No os conozco de dónde sois, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dios quiera que ninguno de los que estáis oyéndome seáis uno de esos. Que el Señor tenga que decir, no te conozco. Si tú eres uno de estos, que estarás en el tribunal de Cristo, que puedas oír las palabras, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios quiera que todos los que estemos aquí, no solo la salvación por haber creído en Cristo, sino que tengamos una recompensa. Seamos coronados con esa corona de gloria, como algunas veces cantamos en esos himnos. Corona espero yo. El apóstol Pablo la esperaba. Y todo cristiano debe de decir, corona espero yo. Porque él ha dicho, no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Dios quiera, hermanas y hermanos, los que somos del Señor, como dice el himno, despiértate, iglesia. Sacude el sopor, porque estamos en el sopor del sueño. Despiértate. Sirve al Señor. Él espera de ti un servicio. Sacude el sopor, que vienen las nubes. Tu esposo y Señor. Que a Él sea la gloria.